Buenos días, hermanos, ¿cómo están? Gracias a Dios, qué gusto verlos en esta mañana de domingo. Y bueno, ¿quién tuvo oportunidad de venir el domingo pasado a la celebración del 15 de septiembre? Gracias a Dios. Los que no vinieron, déjenme decirles que se la perdieron. Nos tocó comernos su pozole, ¿verdad? Pero fue un tiempo de verdad muy bonito, de convivencia. Extrañábamos ya ese tipo de actividades. Y bueno, si Dios lo permite, en lo subsecuente pues estaremos desarrollándolas, intentando llegar a la habitualidad como era antes de la pandemia y continuar progresando en el proceso de convivencia, de coinonía, de estar la mayor cantidad de veces posible juntos, ¿verdad? Tomando esas actividades como pretexto para manifestar nuestra unidad, nuestra vinculación por el amor en Cristo y bueno, seguir creciendo como congregación. Así que los que no vinieron para la siguiente no se la pierdan porque de verdad solemos pasarla muy bien, ¿verdad? Bueno, gracias a Dios vamos a continuar en esta mañana con nuestra serie El Camino de la Cruz. El último tema, la continuación de la temática que iniciábamos la semana pasada sobre la obediencia, una obediencia que debe de tener forma de cruz también. El camino de la cruz que ya hemos estudiado suficientemente es un camino de autonegación, es un camino en el que debemos de llevar a cuesta siempre un patíbulo de muerte, donde podamos hacer morir aquello que tenga el potencial de desviarnos de nuestra vida de seguimiento a nuestro Señor Jesucristo, y en eso consiste nuestra cruz, en la negación, en la vida de sacrificio, en ese amor que se manifiesta a favor de los demás siempre sin buscar un beneficio personal, la vida de humildad, como lo hemos estudiado, teniendo una percepción correcta de nosotros mismos. Y bueno, estamos viendo dentro de esta temática el tema de la obediencia. Vamos al texto base que estamos estudiando, Filipenses 2:12, por favor, y demos lectura. Dice la Escritura así: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuración ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Vamos a orar. Señor, queremos agradecerte por esta oportunidad de gracia que nos das de estar juntos, redimidos como iglesia, Señor, en tu presencia, para adorarte, para bendecirte, para rendirte nuestra gratitud colectivamente, Señor, en forma musical. Pero ahora, Señor, en plena disposición del corazón para recibir el consejo de tu palabra, pidiéndote que nos perdones por el pecado que hemos cometido y rogándote, Señor, que nada obstaculice la iluminación de la Escritura a nuestro corazón para que podamos avanzar en nuestro crecimiento y en nuestro parecido a tu semejanza. Bendecimos y exaltamos tu nombre en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, comenzamos viendo la semana pasada algunos aspectos que yo comentaba son clave para tener una vida que resplandezca, que refleje la gloria de Dios. Ese es el propósito, uno de los fundamentales de nuestra permanencia en la tierra después de la salvación. Creo que la mayoría de nosotros, si nos hubieran dado a escoger el día en el cual fuimos salvos, nos hubieran preguntado: ¿quieres pasar inmediatamente a la presencia de Dios o prefieres continuar cursando la experiencia trágica de vida en este mundo caído por el pecado, en este valle de lágrimas? La mayoría de nosotros hubiéramos dicho: pase directo con el Señor, ¿verdad? Adiós, mundo cruel, jamás nunca te veré, ¿verdad? Pero no es así, permanecemos en la tierra y uno de los motivos es poder ahora ya en condición redimida reflejar la luz de Jesús, poder desarrollar de manera gradual el carácter de Jesús, que sean distinguibles en nuestras vidas rasgos distintivos de personas que han sido afectadas de manera profunda por el Evangelio de la Gracia
y que hoy manifiestan un estilo de comportamiento que trae a la tierra una representación del reino de los cielos. Somos eso, en algún sentido figurativo, somos como una oficina consular del reino de los cielos en la tierra. Representamos un reino que no es este, provenimos de un reino que no es este, hablamos un lenguaje que no es el de este mundo, el lenguaje del Señor, el lenguaje de la Biblia, representamos sus intereses, predicamos su palabra, hablamos de su reino, hablamos del Evangelio y damos testimonio de ello, ¿verdad? Y por lo tanto nos abstenemos de lo que el mundo produce y entendemos que como extranjeros y peregrinos no estamos aquí para sentarnos de manera permanente, estamos en tránsito a esa ciudadanía celestial y en ese proceso, hermanos, vamos haciéndolo de manera eficaz en la medida en la que adquirimos y asumimos el carácter de Cristo a través de nuestra comunión con Él. Entonces, somos llamados para hacer lo que dice aquí en la Escritura que acabamos de leer, para ser luminares, ¿verdad? En el versículo 15 nos está diciendo esto: luminares en un mundo que está sumido en la oscuridad, en la perversión, con un corazón torcido por el pecado, una generación perversa, ¿verdad? Otras traducciones lo mencionan como un mundo torcido en el que tenemos que ser luces radiantes, brillar como estrellas, ¿verdad? Entonces, la idea de la Biblia es darnos esta identidad, que se note que nuestras vidas realmente resplandecen, vidas, decíamos la semana pasada, que se logran distinguir del montón, vidas que salen de las condiciones generales de la colectividad, ¿verdad? ¿Y qué es lo que permite que esto suceda? ¿Qué es lo que permite que nosotros podamos ser luminares resplandecientes? Bueno, de acuerdo a la palabra de Dios, el factor básico es la obediencia. Es la obediencia. Entonces, la brillantez de la vida cristiana va a derivar del nivel de obediencia y la forma de obediencia que nosotros logremos desarrollar y hacer crecer en nuestra experiencia de vida. El pasaje comienza en el versículo 12 y dice: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido. Hay un llamado a la obediencia, ¿verdad? No solamente en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia. Dice: ocúpense en vuestra salvación con temor y temblor, ¿verdad? El contexto, ya comentábamos, de este versículo, de este contexto, de este texto, es una resolución de diferencias, una intermediación que el apóstol Pablo hace por el Espíritu Santo hacia la iglesia de Filipos, que estaban experimentando situaciones de contienda, situaciones de división, situaciones de conflicto. Y entonces, antes de que él mencione esta obediencia en su presencia y más aún cuando él no está presente, encontramos Filipenses 2:5, hermanos, un contexto glorioso que nos lleva a entender por qué somos llamados a la obediencia. Y nos dice: haya pues en ustedes esta actitud. Y comentábamos que no nos habla la Biblia propiamente de una aptitud, una capacidad desarrollada para el ejercicio de una tarea o el cumplimiento de una misión. Nos habla de la actitud, y la actitud tiene que ser con la manera, tiene que ver con la manera, la forma, la honra con la cual nosotros desarrollamos una actitud, una acción. Tomamos una decisión, ejercemos un comportamiento. Y dice que nuestra actitud tiene que ser la misma actitud que existió en nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuál fue esta actitud? Una actitud de absoluta humildad, hermanos, porque Él era en forma de Dios, pero no consideró ser en forma de Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente. ¿Haciéndose qué? Obediente, hasta la muerte y muerte de cruz, ¿verdad? Y más adelante entonces es cuando Pablo dice: amados míos, tal como siempre han obedecido, no solamente en mi presencia, sino sobre todo en mi ausencia. Entonces, comentamos que el primer elemento, la primera motivación para desarrollar ese tipo de obediencia que nos lleva a resplandecer como luminares en el mundo, es una obediencia inspirada en nuestro Señor Jesucristo. Cuando tengamos problemas con la obediencia, cuando tengamos conflictos de interés con los preceptos de la palabra de Dios, lo que nos está diciendo Pablo es: consideren a Cristo, piensen en Cristo, inspírense en Él, mediten en Él.
El mismo Señor Jesucristo dice: considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Puesto los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz y menospreció el oprobio. Es decir, nuestra comunión con Cristo tiene que ser de tal manera disfrutada, de tal forma experimentada, que constantemente estemos ante la iluminación de sus glorias, su gracia, su misericordia, su piedad, sus maravillas. Maravillas que no tienen fin en el Señor, porque Él es eterno. Entonces, cuando nosotros dejamos por algún defecto en nuestra conducta, por una desviación en nuestra vida de fe, a disfrutar de Dios, es cuando comienza a ser compleja el ejercicio de este llamado a la obediencia. En la medida en la cual nosotros visualicemos a Cristo, nos inspiremos en Él y continuemos progresando en el descubrimiento por iluminación del Espíritu Santo de sus glorias, de sus maravillas, y aprendamos realmente a disfrutarle, hermanos, simple y sencillamente la obediencia será un derivado natural. Continuaremos teniendo esta motivación incesante que es ser como nuestro Señor Jesucristo, desarrollar los rasgos de su carácter en la tierra, que Él pueda ser visto y que seamos esos luminares que brillan a través de su luz. En consecuencia, hermanos, bueno, nuestra obediencia será una obediencia que nos llevará a resplandecer como luminares en una sociedad perversa. El segundo elemento o motivación para resplandecer, comentábamos, es que la obediencia no solo tiene que ser inspirada, sino también tiene que ser responsable. Responsable. Dice el versículo 12 nuevamente: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y con temblor. Ocupaos en vuestra salvación. Comentábamos que de forma lamentable muchos han interpretado este pasaje como si dijera que nosotros somos quienes debemos de trabajar para alcanzar una condición redimida, ser salvos por nuestro rendimiento moral, y no es así. El pasaje en el contexto no está hablando de salvación, en el contexto está hablando de santificación, de crecimiento en el conocimiento de Dios, y a través de ese conocimiento, en derivación, tener igualmente un crecimiento en el ejercicio de la santidad con la que el Señor nos ha bendecido a partir de la redención por gracia. Somos declarados santos, hijos de Dios, sin haber experimentado ni vivido la santidad. Veníamos directamente del pecado, pero ante el mensaje del Evangelio, por obra del Espíritu Santo, nos arrepentimos, creemos en el Señor, somos declarados en reconciliación con Dios, perdonados, libres del pecado, libres ya de la culpa del pecado, porque esa fue puesta sobre Cristo en la cruz del Calvario, y entonces el Señor, por imputación, por posicionamiento, nos establece como gente santa, pero no sabemos comportarnos como gente santa. Hemos nacido de nuevo espiritualmente. Ese es un acto glorioso que se gesta al mismo instante de nuestra fe declarada a favor de los méritos de Cristo en la cruz a nuestro favor. Somos nacidos de nuevo, lo dice la Escritura, ¿verdad? Hay una nueva genética espiritual que contiene esa genética divina, no nos hace dioses, pero nos lleva a amar lo que Dios ama y a aborrecer lo que Dios aborrece. Y en la medida en la cual nosotros ahora contribuyamos con el Espíritu Santo respondiendo afirmativamente a ese estado de salvación y tengamos una comunión vinculante con Él a través de la meditación, la oración y todas las disciplinas espirituales que hemos estudiado, hermanos, en esa medida vamos a ir creciendo en la capacidad de ejercer en lo práctico la santidad que recibimos en la salvación. Y entonces, en ese ejercicio constante, gradual, progresivo, creciente de la santidad, nos vamos santificando, nos vamos pareciendo más a Cristo en su manera de pensar, de hablar y de actuar. Y entonces a eso es a lo que Pablo se refiere cuando dice que nos ocupemos en nuestra salvación. No está hablando, hermanos, de la forma en la cual seamos salvos, sino cuál es la tarea, cuál es el propósito, cuál es la forma en la cual el cristiano debe de ocupar su tiempo hoy ya que es redimido. Tiene que ocuparse, tiene que utilizar su tiempo en las cosas que el cristiano redimido utiliza su tiempo. No significa que a través de la conducta seamos salvos, sino que ahora que somos salvos, usemos nuestra conducta en las cosas que ocupan nuestra realidad eterna de salvación. Entonces, hablando de cómo es que la salvación la hemos recibido por gracia, ahora como hijos debemos de ocuparnos de las obras que deben de ocupar el tiempo de los que son salvos. Y ahí es donde la obediencia nos imputa una responsabilidad. Nosotros somos responsables de nuestro crecimiento espiritual. Somos los responsables de nuestro crecimiento espiritual. Ustedes ocúpense en vivir de acuerdo, conforme a la condición de salvación que por gracia han recibido del Señor.
Ustedes tienen que intimar con el Señor, cultivar una relación seria, formal, creciente con Él, de tal forma que esto transforme sus corazones, su manera de pensar gradualmente, y entonces puedan ser un luminar en la tierra, una obediencia responsable. El crecimiento espiritual, hermano, depende de tu convicción hoy de seguir a Jesucristo en condición redimida. La salvación fue producto de la gloria y la gracia de Dios. Fue el poder de Dios obrando sobrenaturalmente y soberanamente en tu vida, pero ahora el crecimiento espiritual depende de que nosotros contribuyamos activamente y afirmativamente en función de ese estado de salvación que recibimos por gracia. Entonces, la iglesia no es la responsable de tu crecimiento espiritual. El liderazgo pastoral no es responsable de tu crecimiento espiritual. La iglesia y el liderazgo pastoral somos responsables de entregar a la iglesia la enseñanza y los recursos espirituales bíblicos para que cada uno de nosotros responsablemente los tomemos, nos alimentemos de ellos, los interioricemos y permitamos entonces que el Espíritu Santo haga su obra sobrenatural de transformación en nuestra vida. Pero alimentarnos de la palabra de Dios, tener comunión y cultivar esta comunión con Él es la responsabilidad de cada uno de nosotros. Es una responsabilidad individual. Santifícate, dice la palabra del Señor, ocúpate en tu salvación. Entonces la obediencia a la cual nos llama el Señor es una obediencia, en primer lugar, inspirada por Jesucristo. En segundo lugar, es una obediencia responsable. En tercer lugar, la tercera característica de esa obediencia, y hasta aquí llegamos la clase pasada, también tiene que ser reverente. La parte final del versículo 12 dice: ocupaos en vuestra salvación, ¿cómo? Con temor y con temblor. Esta tendría que ser la actitud del que obedece. Significa que es algo serio. Entonces el proceso de santificación es algo importante y es algo serio, no es algo secundario en la vida del creyente. No tendría que ser una alternativa, es una obligación. No es algo que debe de hacerse cuando se puede y no cuando no se puede, no. Hay ciertas cosas, hermanos, en nuestro caminar espiritual que tienen que ser producto de una voluntad enteramente rendida a Dios, y eso es algo serio de acuerdo a la palabra, y esto tendría que generar en nosotros la sensación de temor y de temblor. Ese temor y temblor implica ese temor reverente de aquel que ama y cree en el Señor, un Dios que es 3 veces santo. Pero también este temor y temblor incluye una especie de asombro y de respeto por Dios. Entonces la persona que está disfrutando realmente de su comunión con Cristo, que está disfrutando a Dios, que está en ese proceso continuo de descubrimiento por la iluminación espiritual de su gracia, su amor, sus maravillas, comienza a desarrollar ese afecto que es reverente, ese amor que le lleva a temblar ante su presencia, pero también a sentirse profundamente confiado ante esa gloriosa paternidad a la que nos accede la redención en Cristo Jesús. Fíjate, ¿cuál es la base de una conducta esmerada? ¿Qué es lo que estimula tu vida, mi vida, a ser esmerados en lo que hacemos? Bueno, la importancia que reconocemos en lo que hacemos y en que nos indicó que hiciéramos lo que hacemos. La base del esmero, hermanos, es la reverencia. La base del esmero es la importancia que posee o le concedemos a las cosas que hacemos, o a las personas que nos dan las indicaciones para hacer las cosas que hacemos. Nos esmeramos en algo mientras más importancia tiene aquel que nos lo pidió, ¿no? Es como cuando iniciamos una nueva actividad laboral, somos contratados en una empresa, nos esforzamos, llevamos el currículum, lidiamos con recursos humanos para ser catalogados como aceptables y aptos para una posición laboral, finalmente nos aceptan, y cuando iniciamos ese trabajo, hermanos, le damos todo el esmero. Somos puntuales, cubrimos la cuota laboral, devengamos responsablemente el ingreso por el cual nos contrataron, pero en la medida en la que pase el tiempo, eventualmente sucede a decaer la importancia que le hemos otorgado a ese trabajo, y eventualmente podemos llegar a ser descuidados con lo que hacemos, porque entramos en la incidencia de la vida ritual, lo que es pragmático, lo que es cotidiano, y entonces comenzamos a restarle la importancia que verdaderamente tiene nuestro trabajo. Y entonces comenzamos a ser descuidados con lo que hacemos, restamos de importancia, dejamos de esmerarnos en lo que hacemos. Nuestro ahínco, nuestro interés de hacer algo, entonces va a depender de la majestad del que nos pidió que hiciéramos lo que estamos haciendo. El punto entonces,
este ejemplo sirva para entender que cuando tomamos con desdén nuestra vida de santificación, asumimos entonces con dejadez nuestro caminar cristiano. ¿Qué es lo que estamos reflejando con esto? Que la majestad que yo percibo de Dios no es tan grande como tendría que ser. Hay algo de su gracia, de sus glorias y maravillas que mi alma, mi corazón y mi mente ya no está asimilando, ya no está procesando. El problema no está en Dios, el problema está en mí. Las maravillas de Dios son eternas, no se acaban, hermanos. En el poder, en la gracia, en la gloria de Dios no hay sucesión de tiempo. Dios no envejece, Él es eterno, y la definición de eternidad es algo que existe desde siempre, ahora y para siempre, y el tiempo no genera ningún efecto en contra de ello. Entonces, la gracia y la majestad de Dios no desciende. Él es inmutable, el mismo ayer, hoy y por los siglos. Pero cuando dejo de ser esmerado en mi comunión con el Señor y dejo de ser esmerado en mi obediencia a los preceptos de la Biblia, es porque en mi corazón algo ha sucedido que ha llevado a demérito la gloria de Dios, la majestad de Dios. Es cuando nuestra obediencia comienza a caracterizarse por ser una obediencia dejada. Obedecemos con dejadez, obedecemos de manera selectiva, solamente aquellas cosas que no representan un conflicto de interés con las cosas que realmente me importan. Obedecemos aquellas cosas que para mí son convenientes, en las que realmente puedo estar de acuerdo. Y esto termina siendo una clara indicación de que mi conocimiento de Dios es superficial. Mi conocimiento de Dios ha dejado de profundizar y mi apreciación en su gracia también ha sido ya superficial, ya no es profunda. Nuestra obediencia a Dios es directamente proporcional a nuestro conocimiento de Él. Fíjate lo que dice Eclesiastés 12:13. Voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Nueva Traducción Viviente. Fíjate la conclusión del predicador. El predicador que lleva la escritura por inspiración del Espíritu Santo, el libro de Eclesiastés. Dice, aquí culmina el relato. Mi conclusión final es la siguiente: teme a Dios y obedece sus mandamientos. Hay un llamado, un exhorto a la reverencia, al temor reverente a nuestro Señor. Y dice, mi conclusión final es teme a Dios y obedece sus mandatos, porque ese es el deber que tenemos todos. El deber ser de la vida de una persona en la tierra consiste precisamente en esto, en conocer a Dios y, conociendo a Dios, temerle reverentemente, amarle reverentemente, depositar enteramente su confianza en esa paternidad gloriosa. Pero entendemos que no todos los seres humanos procederán a la vida de fe por vía del arrepentimiento y en los méritos de Cristo en el Calvario. Pero nosotros como creyentes, como hijos de Dios, entendemos que se afina el objetivo de nuestra vida. La redención nos lleva a enfocarnos realmente en aquello que tiene que llamar nuestro impulso y capturar nuestra energía de vida. Y es en esto, en conocer a Dios, temerle reverentemente, amarle reverentemente, confiando de manera tierna en esa paternidad gloriosa que Él nos ha asignado. Y dice el verso 14, Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hayamos hecho en secreto, sea bueno y sea malo. Es decir, la conciencia de Dios, hermano, eterna, no disminuye, no desciende, no se apaga. Él está atento, eternamente consciente ante la condición de nuestro corazón y las obras que secundan la condición de nuestro corazón. Entonces, nuestra obediencia tiene que ser reverente. La Biblia menciona en el Nuevo Testamento un tribunal donde vamos a comparecer todos los cristianos. No será un tribunal para juzgarnos para vida o para muerte, porque ese juicio ya fue llevado por Cristo en la cruz del Calvario a nuestro favor. Pero en ese tribunal se va a evaluar la eficacia, la eficiencia, el rendimiento de la vida cristiana a partir de nuestra salvación. Y la Biblia dice que será un lugar donde no solamente seremos juzgados por el nivel de eficacia, sino que también seremos recompensados. O las recompensas serán retiradas, coronas y galardones que serán retirados por no haber logrado una vida de rendimiento espiritual, un luminar en la tierra que refleje la luz de Cristo. Eso tendría que inspirar en nosotros, hermanos, reverencia y temor de Dios. Algún día estaremos cara a cara ante Él y Él será un juez justo, no para vida o para muerte, sino para la premiación, el reconocimiento de la eficacia de nuestra vida cristiana. Y habrán cristianos que no recibirán galardón, no recibirán corona ni reconocimiento. Es decir, pasarán como las matemáticas en 5º grado de primaria, hermano, de panzazo, sin honor y sin gloria.
¿Te acuerdas de esas premiaciones de final de año en donde eran mencionados los que se esforzaron, los diligentes, los perseverantes, no necesariamente los más inteligentes, pero sí los que se esforzaron y fueron disciplinados, entregaron las tareas, se desvelaban y al final eran mencionados y recibían galardones a primero, segundo y tercer lugar? Y la mayoría de los alumnos del salón, hermano, se quedaban viendo nada más, anhelando aquello por lo que no estuvieron dispuestos a pelear. El problema es que esos galardones, hermanos, serán para responsabilidades y honras eternas. Y habrán quienes se quedarán viendo nada más como los que perseveraron, los que fueron obedientes, los que fueron reverentes en su obediencia al Señor, aún allá continúan resplandeciendo con la luz de Jesucristo para una eternidad más gloriosa que los que no obedecieron al Señor. En cuarto lugar, la obediencia que hace que una vida resplandezca debe de ser una obediencia dependiente. Dependiente. Verso 13 de Filipenses 2 dice: porque Dios es quien obra en vosotros también el querer como el hacer para su beneplácito, para su buena voluntad o para su complacencia. Acuérdate que estamos en el contexto de Filipenses 2, o sea que este verso 13 está en el contexto de lo que estamos estudiando. Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer. Entonces, tenemos que entender que hay algunas cosas que van a conspirar contra nuestra obediencia mientras estemos en el cuerpo y en esta tierra. ¿Cuáles son las cosas que van a conspirar en contra de nuestra obediencia? Bueno, en primer lugar, el mundo, la generación en la que vivimos y la manera de pensar de esa generación. Es un conspirador contra nuestra fidelidad a Dios, contra nuestra obediencia a Dios. Mira, el mensaje más claro del mundo que nos rodea es que el gozo viene del placer y de la comodidad material. Ese es el mensaje filosófico del mundo. La idea que se transmite a través de los medios de comunicación que el mundo utiliza para transmitir su filosofía, su ideología, es eso. El gozo es un producto de la comodidad y del placer material. Otra línea de pensamiento es que el significado o el valor de una persona depende de la fama y de la relevancia que obtenga en la vida. El significado o el sentido real de la vida de una persona depende de la relevancia o la fama que logra obtener. Otra idea que el mundo produce es que el propósito de la vida proviene de la realización de las metas que la gente logra alcanzar. Realización de metas es finalmente el propósito fundamental de la vida. El punto es que cuando se mezclan estos tres conceptos en la mente, hermano, y sobre todo en la mente de los cristianos, a la luz de estas ideas, que el gozo viene del placer y de la comodidad, que el significado viene de la fama y de la relevancia, y que el propósito es el alcance de metas, cuando se mezclan estas ideas en la mente, se comienza a actuar hacia Dios como si Dios fuese el boicoteador de nuestro gozo. Como si el propósito de Dios fuese desde el cielo frotarse las manos, identificando la forma en la cual puede frustrar o boicotear nuestra experiencia con el gozo. Como si los mandatos del Señor fueran un balde de agua fría a los deseos humanos, a los deseos de nuestros anhelos carnales. Incluso, hermanos, muchos llegan a ver a sus propias familias como el obstáculo para alcanzar la felicidad. Es que si no me hubiera casado con la que me casé, o si me hubiera casado con el otro que me decía mi bisabuela, yo sería. Entonces comienzan a ver a su familia como el obstáculo para su propia experiencia de felicidad. Mira, el problema es que la persona que compra esas ideas, o el cristiano que compra esas ideas, concluye que el objetivo de su vida tiene que ser lograr sus sueños. O sea, compra las premisas filosóficas del mundo, lo que produce la sociedad. Hace completamente lo contrario, lo que la Biblia nos dice. Somos extranjeros y peregrinos, no consumamos lo que el mundo produce. Somos alimentados de la producción celestial, lo que el reino de los cielos produce a través de su palabra y la experiencia con el Espíritu Santo tiene que ser nuestro alimento. Pero terminamos muchas veces abrazados por la presión del mundo o la simple influencia, a veces como una ventisca leve que pasa a nuestro alrededor, nos inclina a comprar esas conclusiones filosóficas, esas ideas, esas premisas filosóficas. Y entonces el problema es que llegamos a creer como cristianos que la meta de mi vida es alcanzar mis sueños. Logra tus sueños. Es el mantra, digámoslo así, de nuestra generación. El concepto filosófico de nuestra generación. Que nada ni nadie obstaculice el logro de tus sueños. No lo permitas, porque la vida consiste en ser lo que has soñado ser.
Entonces, cuando comenzamos a creer esto, la obediencia a Dios comienza a ser algo como contraproducente para nuestras metas. No hay estímulo para obedecer a Dios, no hay sentido en obedecer a Dios. Entonces el mundo, hermano, es un primer conspirador contra nuestra obediencia. Y tenemos que entender, lo que el mundo produce filosóficamente, hermano, no es para nosotros como hijos de Dios. No importa cuántas veces lo escuches o lo veas a través de los medios masivos. No importa cuántas veces aparezca ahí destellando, ¿verdad?, de manera luminosa en tus redes sociales, en tu Facebook, en tu Instagram, en tu YouTube o en lo que sea, hermano, en la televisión, en la radio, a través de cualquier medio. Hermano, esa producción filosófica no es para nosotros. Y si lo consumes, la obediencia a Cristo para ti va a ser una verdadera complejidad. Porque creerás que ser obediente a Cristo es finalmente la experiencia de la frustración a tus metas. Verás a Dios como aquel que intenta boicotear tu felicidad y tu gozo, cuando el Señor es el autor y el inventor de todos los gozos y de todos los placeres, pero nos enseña a vivirlos de forma lícita, de forma santa. El mundo es un conspirador. Un segundo conspirador contra la obediencia, hermano, es Satanás. Satanás. El apóstol Pedro dice en la primera carta, primera de Pedro 5:8, fíjate lo que dice: sean de espíritu sobrio. Estoy en la Biblia de las Américas, ahí está la Reina Valera, pero escucha cómo lo dice la Biblia de las Américas y compararás que es la misma información. Dice: sed de espíritu sobrio, estad alerta. Vuestro adversario, el diablo, ¿quién es el diablo para nosotros? ¿Es un qué? Un adversario, hermano. O sea, Satanás es nuestro adversario. Y no porque seamos cristianos, sobre todo porque somos cristianos, pero es nuestro adversario porque somos seres humanos y porque nosotros reside originalmente la imagen y la semejanza de Dios, y el diablo odia eso. Entonces es el adversario de Dios y el adversario de todos. Aún es el adversario de aquellos que creen que el diablo es su amigo. Aquellos que creen que el diablo es su compinche, el diablo es quien les respalda, quien les abre los caminos, quien les bendice en los negocios, hermano. La gente que le vende el alma al diablo no sabe que el adversario de su vida, de su alma y de su eternidad es el mismo, Satanás. Y la Biblia lo revela como tal. Sed pues de espíritu sobrio, estad alertas, porque vuestro adversario el diablo anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Entonces, ¿se dan cuenta de que en ese versículo se nos presenta a Satanás como un depredador? Un depredador. El diablo anda al acecho como león rugiente buscando a quien devorar. Y entre las características de los depredadores encontramos su larga paciencia, hermano, su capacidad de esperar ocultos e inmóviles por largo tiempo para no llamar la atención de sus presas. Es como la víbora, hermano, puede permanecer inmóvil, camuflajeada entre la hierba hasta que el conejillo pasa cercano, lo suficientemente cercano a ella. Y pudo haberlo estado esperando 2 horas de forma inmóvil, pero cuando está en la suficiente distancia, no duden en depredarlo, hermano, morderlo, envenenarlo hasta terminar tragándolo. Así es reflejado, es iluminado el diablo en el contexto de la palabra de Dios. Tiene la capacidad de esperar por largo tiempo. Largo tiempo, no llama demasiado nuestra atención porque somos su presa, y cuando nos encontramos lo suficientemente cerca y distraídos, entonces sin misericordia ataca, nos toma con sus fauces, con sus mandíbulas, nos ahoga y al final nos devora, como lo hacen los leones. El león que se mueve entre la hierba sigilosamente contra el viento para no ser ni siquiera olfateado por su presa, pero cuando encuentra la presa distraída a la distancia correcta, no duda en depredarla, hermanos. Por eso el exhorto es a que seamos de espíritu sobrio y de espíritu alerta. Alertas, hermanos, alertas. Mira, voltea a ver ahí a tu hermano, por favor, que tienes a tus... y dile: alerta, hermano. Sé sobrio. Es el llamado, es el exhorto. Porque miren, en tanto que la iglesia de Cristo en la Biblia es comparada con ovejas, somos comparados con ovejas. Mira, voltea a ver a tu hermano y dile: ve. Animales completamente indefensos, hermanos. Satanás es comparado con una bestia depredadora, león rugiente.
Ahora, esta podría parecer una relación completamente desproporcionada, y efectivamente lo sería si no fuese porque, al igual que las ovejas reales, nosotros contamos con un pastor que nos guía, un pastor que nos protege, que nos defiende, que nos fortalece en medio de los peligros del camino. Una oveja jamás podría sobrevivir sin un pastor que le guíe, que le defienda. Nadie podría sobrevivir sin Cristo. Él es el buen pastor del rebaño. Por eso en Juan 15:5 dice: separados de mí, nada pueden hacer. Nada pueden hacer. En Lucas 12:32 dice: no teman, rebaño pequeño, no teman, porque a vuestro Padre le ha placido darles el reino. Entonces, la Biblia nos presenta estas imágenes, estas ilustraciones, para que entendamos que el acecho de Satanás, hermanos, es una realidad. Es una realidad. En tanto el mundo conspira contra nuestra obediencia, Satanás acecha contra nuestras vidas. Acecha contra nuestras vidas. Y el tercer conspirador contra nuestra obediencia, hermanos, es el corazón, nuestro propio corazón. Lamentablemente, el corazón humano, aun siendo redimido, de acuerdo a la Biblia, tiene inclinaciones que son contrarias a la voluntad de Dios. Y tiene una enorme capacidad, una capacidad de autoengañarse para poder finalmente llevar a la práctica todas esas inclinaciones. Fíjense lo que dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Bueno, dice el verso 10, yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces vemos que el mundo y Satanás tienen al corazón humano como un aliado. La condición de nuestro corazón en términos naturales se alía, se vincula, se asocia directamente con la oferta del mundo y con las tentaciones que Satanás nos presenta para depredarnos. Situación complicada. Entonces, ¿de qué nos damos cuenta, hermanos? De que si no fuese Dios quien obra en nosotros el querer y el hacer por su beneplácito, estaríamos completamente perdidos. Pero gracias a que Dios obra en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad, entonces nuestro caminar puede ser un caminar seguro. Si por el mundo fuera, si por el león rugiente fuera, si por las inclinaciones de nuestro corazón fuera, hermanos, ya no estaríamos aquí. Entonces, Pablo nos dice, inspirado por el Espíritu Santo, ocúpense en su salvación, porque Dios se va a ocupar de poner en ustedes el querer como el hacer. Es decir, Dios cambia nuestros afectos, Dios transforma nuestros deseos. El Señor renueva nuestra voluntad y Dios produce en nosotros que queramos y hagamos lo que no podemos hacer ni querer por nosotros mismos. Eso lo hace Dios. Y entonces, en la medida en la que nosotros respondemos activamente a la obra de transformación del Espíritu Santo, el Señor produce en nosotros el deseo y el poder para hacer lo que Él quiere que hagamos, conforme a su voluntad. Entonces entendemos que este pasaje de Filipenses 2:13, porque Dios es quien obra en nosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito, es una aplicación directa de lo que Jesucristo nos dice en Juan 15:5. ¿Qué dice Juan 15:5? Dice Jesús, yo soy la vid y vosotros sois los pámpanos, la rama. Yo soy la planta, ustedes son las ramas de la planta. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor nos dice, mira, que el que se cree estar firme, sea cuidadoso, porque puede caer. Cuando nosotros comenzamos a identificar ciertos brillos, ciertos frutos distinguibles de vida cristiana, pero perdemos de vista que somos rama, somos pámpano, no somos el tronco, no somos la raíz. Y es a través del tronco por donde fluye la vid de la planta que transmite la vida a la rama y finalmente hace que la rama fructifique, la rama sostenga un fruto. Pero cuando la rama piensa que el fruto es por su capacidad, por su destreza, su belleza, por su mérito, por su virtud, por sus habilidades, y dice, me independizo del tronco, es la última ocasión que da fruto, porque la vida corre por el tronco, no por la rama, sino solamente como la extensión final del fruto de la vid.
Entonces, hermanos, separados de Dios nada podemos hacer. Es Dios, hermanos, quien obra en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces el llamado de Cristo es apegarnos a Él, a tener comunión con Él, meditar la palabra, practicar la oración, practicar las disciplinas espirituales, usar los medios de la gracia que nos ha provisto. El Señor nos dice: no le hagan caso al mundo, no le hagan caso a las tentaciones del león rugiente, no le hagan caso a las inclinaciones de su corazón, sigan mi palabra, permanezcan unidos a mí. Y cuando hacemos eso, cuando estamos ocupándonos en nuestra salvación, entonces es cuando Dios produce en nosotros el deseo y el poder, es decir, el querer y el hacer por su buena voluntad. Entonces, una obediencia que hace que tu vida resplandezca es, en primer lugar, una obediencia inspirada por Cristo, una obediencia responsable, que ha asumido su responsabilidad de ocuparse en su salvación. Es una obediencia reverente porque lo ha tomado con seriedad y entiende las consecuencias de no hacerlo, pero también es una obediencia dependiente de Dios. Él es quien obra en nosotros el querer y el hacer. La quinta característica de nuestra obediencia para poder resplandecer es que debe de ser una obediencia voluntaria, pero también confiada. Una obediencia voluntaria y confiada. A mis hermanos que duermen, les sugiero, el sábado, por favor, hermanos, no se desvelen. El sábado preparen todo, el desayuno del domingo, la ropa del domingo, con suficiente tiempo para que podamos estar en estado de alerta ante la exposición de la palabra de Dios. Puede ser que el Señor hoy tenía dispuesto a hablar a tu corazón, pero si no estamos, como dice la Biblia, alertas, alertas, la palabra no va a llegar, no va a fructificar, y puede haber un área de tu vida que comience a ser devorada por Satanás y comience a depredarnos. Entonces usemos este medio de gracia que es la vida congregacional con responsabilidad. A ver, digan conmigo, responsabilidad. Durmámonos temprano el sábado, hermanos. Descansemos 7, 8 horas si puedes, para que el domingo vengamos con todo, la pila al 100 y nos llevemos toda la enseñanza, hermanos. Perdona a los que desperté. Pueden seguir durmiendo. Entonces, la quinta característica de esa obediencia que resplandece es que tiene que ser una obediencia voluntaria y confiada. Fíjate lo que dice el verso 14, Filipenses 2, el contexto que estamos estudiando con la guía del Espíritu Santo. Dice: haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones. En la Reina Valera dice sin contiendas. Entonces fíjate, luego del mandato de obedezcan, porque Dios es quien produce en vosotros el querer como el hacer, ahora Pablo nos está diciendo que esta obediencia nos debe de llevar a hacer todas las cosas como sin murmuraciones y sin contiendas. ¿Qué significan estos conceptos? Bueno, digamos que el resumen sería: hagan todas las cosas de buena gana. Hagan todas las cosas de buena gana. La obediencia tiene que ser de buena gana. ¿Y qué es la murmuración? Lo contrario, hermanos. La murmuración es una respuesta negativa. Cuando sentimos que algo es insuficiente, injusto o frustrante. Es una reacción del alma, es un sentimiento que emerge cuando estamos frente a algo que nosotros consideramos injusto, insuficiente o frustrante. La murmuración es lo mismo que la queja, pero a espaldas de quien te quejas. O sea, ni siquiera es una queja honesta, ¿no? Es una queja a espaldas de la persona de la que te estás quejando. La palabra murmuración en el original significa rezongo, rezongo. Pero es un rezongo hecho en murmullo, o sea, en voz baja y en un ambiente privado, no público. Sí sabemos lo que significa rezongo, ¿verdad? Cuando alguien te dice que hagas algo y tú... O sea, ¿cuántas veces de nuestros papás escuchamos el no rezongue, no rezongue? Porque el papá ni siquiera distinguió lo que dijimos, simplemente escuchó el rezongo.
Bueno, eso significa murmurar. Es un susurro, es un rezongo en voz queda, pero en un ambiente privado, no en un ambiente público. Digamos que es una queja que se hace en oculto. Entonces la murmuración puede ocultar la indisposición real del que dice que está obedeciendo. O sea, la murmuración es la actitud del que dice que obedece, pero lo hace indispuesto. Y aquel que es un obediente indispuesto no es obediente de nada, hermano. No es obediente de nada. Es como los papás, ahorita lo comentaba, sentimos alguna complacencia cuando los hijos obedecen indispuestos y a regañadientes. Es del beneplácito de nosotros como papás que los hijos nos digan sí y lo hagan, pero rezongando, a regañadientes, molestos. No, hermanos, no. No es placer cuando los hijos obedecen por miedo, pero no por honra ni por convicción. Lo hacen sin disposición. Esto termina agrediendo el corazón de un papá, de una mamá. Y el padre sabe que aun cuando el hijo lo haga, no tiene crecimiento espiritual ni moral en su corazón. Y nosotros vamos distinguiendo, bueno, yo tuve una hija nada más, pero quienes tienen más de uno, dos, tres, pueden identificar un mayor nivel de respuesta afirmativa en obediencia al mandato del padre en unos que en otros. Y entonces el padre puede de manera correcta, objetiva, distinguir qué hijo va madurando más que el otro. El otro también lo hace, pero lo hace rezongando. El que lo hace por honra y con convicción es el hijo que está madurando. Y aquel a quien el padre puede confiarle más tareas, más asignaciones, puede confiarle más elementos, hermano, es aquel que crece, no al que obedece indispuesto. Entonces Dios no quiere obediencia de nuestra parte a regañadientes, hermanos, murmurando, quejándonos constantemente. No, Dios no quiere. Y justamente por eso es que Dios nos da estímulos para la obediencia. Dios nos estimula para poder obedecer. Él nos dice, miren a Cristo. Así como Cristo amó, amen ustedes. Así como Cristo perdonó, perdonen ustedes. Dios nos estimula para que nuestra obediencia realmente sea de corazón. Esa es la obediencia que nos lleva a resplandecer en medio de un mundo oscuro. La murmuración, hermanos, recuerda que fue quizás el pecado que hizo que el pueblo de Israel estuviera 40 años en el desierto. La murmuración. Fíjate lo que dice Romanos 10:20. Dice, e Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban. Es Dios hablando a través del profeta. Me hallaron los que no me buscaban. Me manifesté a los que no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. O sea, un pueblo que murmuraba constantemente contra Dios, un pueblo que se quejaba y se quejaba. Hermano, Dios nos está diciendo, hagan todas las cosas sin murmuración y sin discusiones. No solamente sin murmuración, que es algo que tiene que ver más con las emociones. También sin discusiones, que es algo que tiene que ver ya con los argumentos, con los procesos racionales para elaborar razones o argumentos por los que no obedecemos. Sin argumentos contra Dios, es lo que está diciendo la Biblia. 2 Corintios 10:4. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Fíjate, porque las armas de nuestra milicia, hermano, hermana, estamos en una milicia, es decir, estamos en guerra. Desde que fuimos conversos a Cristo, fuimos insertados en un ejército. No nos preguntaron, pero ahí estamos ya, el ejército de Dios, para tener una participación activa a través de la obediencia. Y nos dice cuáles son las armas de esta milicia. Y dice que no son carnales, sino poderosas en Dios, para destrucción de fortalezas. Tenemos, hermanos, que destruir fortalezas espirituales. ¿Y cómo hacemos eso? Verso 5, derribando argumentos. La palabra argumento del griego, logismos, pensamientos lógicos, argumentaciones derivadas de el uso de nuestra inteligencia en una dirección equivocada. Tenemos que derribar argumentos como y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, es decir, preso, atado todo pensamiento a la obediencia a nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, no solamente somos llamados a obedecer y hacer todas las cosas sin murmuraciones, sino también sin discusiones, sin contiendas, es decir, sin dar paso al proceso de elaboración de argumentos que sean contrarios a la palabra de Dios. Al contrario, somos llamados el ejército de Dios para derribar fortalezas por vía de llevar cautivos los pensamientos que son contrarios a su voluntad. Y cuando estamos disfrutando de Dios en intimidad, y el Señor en gracia nos va iluminando más del conocimiento de Él, de su carácter y de su voluntad, entonces comenzamos a ser eficaces en ser aquellos que apresan, atan, llevan cautivos esos pensamientos contrarios a la obediencia a Cristo. Pero eventualmente somos lo contrario. En vez de ser quienes lleven cautivo el pensamiento contrario a Dios, somos quienes producen los pensamientos contrarios a Dios y argumentamos en contra de su voluntad. Entonces vemos una línea: el que da lugar a la queja en su corazón termina cuestionando la voluntad de Dios. O sea, comienza con murmuraciones, hermano, y al rato vas a estar argumentando sólidamente en contra de Dios. Cuando nos pesa obedecer, comienza una dinámica muy triste. Cuando nos pesa someternos a su palabra, fíjate la siguiente, aquí está la dinámica. Comienza la queja en el corazón, la murmuración. Y en lugar de que nos arrepintamos y nos reconciliemos con Dios, ¿verdad? Vayamos en oración, dejamos que esa queja se convierta en argumento e inicie un crecimiento de contienda en contra de Dios. Y producto de esto, nos sentimos descontentos y maltratados por Dios. Hermano, en esa condición ya no hay motivación para obedecer. En esa condición no hay nada que te motive a obedecer a Dios. Y a menos que Dios traiga en misericordia, disciplina tu vida, entonces, hermano, estás corriendo el riesgo de alejarte de Dios. A menos que Dios en gracia traiga disciplina a nuestras vidas, limitando nuestra contienda, corremos el riesgo de alejarnos enteramente del Señor. Entonces, mantengámonos alertas. Identificamos cualquier inclinación del interior del corazón a la queja y al cuestionamiento. Alertas, identifiquemos. No le demos paso a la murmuración, hermano. No lo permitamos. Cuando vengan a tu mente, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué en este momento de mi vida? ¿Por qué ahora? Por si fuera poco, además esto. ¿Te has visto en estas? ¿Pero por qué a mí? ¿Por qué? ¿Por qué a mí? La respuesta es, ¿y por qué a ti no? ¿Qué te hace el non plus ultra, el special cake? ¿Qué te sientes? ¿El dedo chiquito de Dios o qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué no a ti? Porque justamente en este momento de mi vida, que Dios no se dio cuenta de lo que estaba por suceder. Precisamente porque Dios se da cuenta de lo que tú no te das cuenta. Por eso. Por si fuera poco. Además esto. Me está lloviendo en mi milpita. Mira, cuando comiencen esos cuestionamientos o argumentaciones a tu corazón, dile: cállate, cállate. Cállate. Dios sabe lo que hace, Dios sabe por qué, Dios tiene contados mis cabellos, Dios sabe dónde estoy. Y Él ha dicho que todas las cosas ayudan para bien a los que aman a Dios. Todas. Entonces confrontemos, hermanos, la murmuración, la contienda con la palabra de Dios. Escrito está, tal como lo hizo Jesucristo contra Satanás. Entonces vamos avanzando. Una obediencia que hace que tu vida resplandezca es una obediencia inspirada en Cristo, responsable, reverente, dependiente de Dios, voluntaria y confiada. Y en sexto lugar, es una obediencia absoluta. Versos 14 y 15 de Filipenses 2 dice: haced todas las cosas sin murmuración y discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa. Entonces, fíjate, lo que la Biblia nos está diciendo es que seamos irreprensibles. Quiere decir que
la vida de obediencia incluye todos los aspectos de nuestra vida, todos. Dios quiere que todos los aspectos de nuestra vida se encuentren voluntariamente sometidos a su palabra. Ese concepto de ser irreprensible significa que en nuestra vida no hay cosas reprochables. Significa que no hay cosas que nos puedan ser reprochadas, decisiones reprochables, palabras reprochables, conductas reprochables. Entonces evaluemos. ¿Hay algo que pueda ser reprochable de mi manera de hablar, mi manera de actuar, las decisiones que he tomado, la forma en la que me conduzco, la forma en la que uso el dinero, la forma en la que me comporto en el trabajo, hago mis negocios, la forma en la que desarrollo mi vida en comunidad, en mi familia? ¿Hay algo reprochable en mi participación en mi matrimonio? ¿Hay algo que se pueda reprochar en mi trato con mis hijos? Y si hay algo, hermano, que pueda ser reprochado, la persona que es irreprensible es la que se arrepiente. Se arrepiente. Entonces no somos infalibles, eso lo sabemos. Pero el irreprensible no es el que no falla, sino el que entiende a la luz de la palabra de Dios, se arrepiente y no permanece en el error. Esa es una persona irreprensible. No que no falle, sino que se arrepiente cuando a la luz de la Biblia se da cuenta de que está en el error. Entonces, todas las áreas de nuestra vida tienen que ser puestas bajo el control absoluto del señorío de Cristo. Primera de Pedro 1:15 dice: sino como aquel que os llamó es santo. ¿Quién nos llamó? ¿Quién nos llamó? Dios. Sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos. ¿En cuántas áreas de nuestra vida, hermano? En toda nuestra manera de vivir. Ya te voy a citar a un pastor hablando de este tema. Él dijo lo siguiente, presten atención. Él dijo: el cristiano está llamado a proceder en su matrimonio, con sus hijos, en sus relaciones afectivas. Él también dijo en su noviazgo, en sus relaciones sociales, con su dinero, en su trabajo, en sus negocios, en su rol en la sociedad, en la vida en general, incluso con él mismo, de una manera bíblica, divina y eterna. Sean santos en toda vuestra manera de vivir. Categórico, es así. Somos llamados a este tipo de procedimiento, en todo, en todas las áreas de nuestra vida. Nada fuera del control de Dios. Estamos llamados a ser irreprensibles, una vida que resplandece, una vida que verdaderamente refleja la luz de Cristo. Y por último, la séptima característica de la obediencia que hace que nuestra vida resplandezca, nos habla de una obediencia que proclama la palabra de vida. Proclama la palabra de vida. Vamos a leer el versículo 15 y el 16, Filipenses 2. Dice: para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha, en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida. En la Reina Valera dice: asidos a la palabra de verdad. ¿Es el 16? Ok. A la palabra de vida. Ah, no, sostenidos firmemente. Sosteniendo firmemente la palabra de vida. Si es Biblia de las Américas, ¿verdad? ¿Sí la tenemos? ¿No queda? Oh, pues qué bueno, gracias a Dios. Gracias a Dios. Pero bueno, eso es lo que me llama la atención, hermano. Sosteniendo firmemente la palabra de vida. ¿Qué significa esto? Mira, al final no se trata de que mi vida convierta a la gente. Una vez un hermano me dijo: pastor, ¿qué podemos hacer para que más gente se convierta? Le digo: depende en qué. En sapo, pues brujería. Pero a Cristo, nada. Nosotros no tenemos el poder de convertir a la gente a Cristo. Esa es la obra sobrenatural, gloriosa y todopoderosa del Espíritu Santo. Pero nuestra participación es que sostener la palabra de vida, hablar el Evangelio. Entonces, no es que mi conducta vaya a convertir a la gente. No se trata de que mi irreprensibilidad haga que otros estén conscientes de su pecado. No, hermano, no. El ser luminar en el mundo no se trata de mi luz sobre las personas. Es la luz de Cristo, no la mía.
Es la luz de Cristo. La nuestra ya nos la cortaron desde hace mucho. La única luz, hermano, que resplandece a través de un hijo de Dios es la de su Señor. Somos un conducto, un ducto, un reflejo de la luz de Cristo. Entonces, vivimos una vida irreprensible por el poder del Espíritu Santo para hacer un luminar, para que la gente vea la forma en la que la palabra de vida ha obrado en mi vida, ha transformado mi vida. Entonces, la palabra de vida dice que yo soy un pecador. Esa es la palabra de vida. Yo soy un pecador. La palabra de vida dice que Cristo se ha encarnado en un ser humano por mí y murió en una cruz para limpiar de mis pecados, reconciliarme con el Padre y llevarme a la salvación. Esa es la palabra de vida. Entonces, no es mi luz, no es tu luz, es la luz de Cristo. Nosotros somos solamente una especie de satélite de Jesucristo. Así como la luna es satélite del sol. Es como si nosotros fuéramos la luna de Cristo y Cristo es el sol. Nosotros no tenemos luz propia, ¿sí sabían eso, verdad, hermanos? La luna no tiene luz propia, es un satélite. Pero en la medida en la cual, junto con la Tierra, continúe gravitando en torno al sol, entonces seguirá siendo el mecanismo por vía del cual por la noche el sol hace que su luz sea visible a través de la luna. Es un satélite, no tiene luz propia. Nosotros somos la luna de Cristo, Cristo es el sol. No tenemos luz propia, pero si satelitamos alrededor de Cristo, vamos a reflejar su luz, solamente satelitando en torno de Cristo. Fíjate lo que dice Mateo 5:13. Voy a ir rápido, Mateo 5:13, 14, 15 y 16. Fíjate lo que dice, Mateo 5:13, dice, vosotros sois la sal de la tierra. Pero después en el 14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Ahí está, no que no somos luz, no que no tenemos luz. No, fíjate, vosotros sois la luz del mundo. Verso 16. Así brille vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas acciones, vuestras buenas obras. Esas buenas acciones y buenas obras es justamente la irreprensibilidad, la obediencia a la que el Señor nos está llamando. Y glorifiquen a vuestro Padre que esté en los cielos. El fin de todo esto es que Dios sea glorificado, el nombre de Cristo sea conocido, el nombre de Dios sea temido reverentemente y a través de ese conocimiento de Cristo la gente continúe siendo salva hasta el retorno del Señor. Es la luz del Señor, no la nuestra. Por eso Él dijo, yo soy la luz del mundo. Yo soy la luz del mundo. ¿Qué somos nosotros? Satélites. Lo hemos explicado en otras ocasiones. Somos espejos. Espejos fragmentados, cuarteados, de esos espejos viejos, ¿verdad? Que cuando tú los ves dicen, por eso no doy ni 5 centavos. No, es que es el espejo de Santa Catalina de la Cruz del año 1500. Yo no doy ni 5 centavos, no importa la antigüedad que tenga esto. Está horrible este espejo. Pero ¿qué pasa con ese espejo horrible cuando lo enfocas hacia el sol? ¿Qué hace ese espejo horrible, hermano? Simplemente reflejar la brillantez de la luz del sol, de forma tal que ni siquiera puedes ver los defectos del espejo. Enfocado al sol, se le acabaron los defectos al espejo, no se ven, son invisibles, no se identifican. Pero si ese espejo comienza a girar 5 grados, 5 grados, 5 grados, comienzan nuevamente a verse sus defectos, su miseria. Nosotros fuimos llamados a reflejar la luz de Cristo porque no tenemos luz propia, pero cuando estamos enfocados en Cristo, satelitando a Cristo, estamos en la posición correcta para reflejar su luz. Somos luminares en el mundo en medio de una sociedad oscura, perversa y diabólica. Pero cuando nos comenzamos a distanciar de Cristo, comenzamos a satelitar en torno de mis argumentos, mis murmuraciones, mis molestias, mis frustraciones, mis razonamientos, nuevamente comienzan a verse las terribles miserias de mi vida. Y no fuimos llamados a eso. Fuimos llamados a brillar con la luz del Señor, reflejarlo a Él. El objetivo, la gloria de Dios, representarlo a Él como la luz que brilla a través de nosotros por la palabra de vida. Por eso dice, sosteniendo la palabra de vida. En conclusión, hermanos, una vida que resplandece es una vida que obedece. ¿Cómo está nuestra vida? ¿Resplandece o somos del montón? Seguimos siendo sombras grises y negros en medio de la oscuridad en la sociedad perversa y caída.
o somos luminares que por la obediencia, hermanos, reflejamos y brillamos la luz de Cristo? Salimos del montón. ¿Quién ya salió del montón? Mira, voltea a ver a tu hermano y dile, chusma, chusma. No, no es cierto, no es cierto. Dile, brilla, brilla con la luz de Cristo. Brillemos con la luz de Jesucristo. Una vida que resplandece es una vida que obedece y lo hace estimulado por Dios, inspirado en Cristo, responsable porque se ocupa de su santificación, reverente porque lo hace de forma seria y conoce las consecuencias, dependiente porque depende de Dios en el querer y el hacer por su buena voluntad, es voluntaria y es confiada, de buena gana, es absoluta porque obedece en todas las áreas de su vida y proclama la palabra de vida. Entonces, hermanos, que esa sea nuestra decisión en Cristo. Ser faros que resplandezcan en medio de la oscuridad para que la gloria de Dios sea vista. Si la gloria de Dios no es vista a través de tu vida, no hay gloria. No hay gloria fuera de esa gloria. Si no reflejamos la gloria de Cristo, reflejamos nuestra propia miseria. Y estamos hundidos, absortos, absorbidos, mimetizados, hundidos en el montón. Y fuimos llamados a ser faros en la oscuridad. Que esa sea nuestra determinación. Que ese sea nuestro compromiso. Señor, te voy a obedecer. Que mi obediencia tenga forma de cruz para tu gloria. Vamos a orar. Gracias, Jesús. Gracias, Señor bendito. Gracias, gracias. Gracias por enseñarnos, por darnos conocimiento de nuestra verdadera identidad en ti. ¿Cómo es que ya no somos lo que un día fuimos? Nos has cambiado, Señor. Nos has salvado. Somos nuevas criaturas. Lo viejo pasó, pero es nuestra responsabilidad mantenernos lejos de esas vestiduras viejas, roídas y pestilentes. Es nuestra gloriosa tarea vestirnos del hombre nuevo a imagen y semejanza de quien lo creó, nuestro Señor Jesucristo. Mi Dios, nunca tuvimos la titularidad de nuestra vida, aun cuando algún tiempo creímos que éramos quienes gobernábamos nuestra. No gobernábamos nada. Éramos gobernados por el diablo y él utilizaba los deseos de nuestra carne para arrastrarnos a todo tipo de maldades e inmundicias. No gobernábamos nada. Pero hoy entendemos que tú eres nuestro gobernante, Jesús. Eres tú el capitán de la nave. ¿Quiénes somos nosotros para contender contra ti? ¿Quiénes somos nosotros para levantarnos con orgullo y un sentido falso de suficiencia y contravenir tu voluntad, que es buena, que es agradable y es perfecta para nosotros? Gracias por mostrarnos a la luz de la Escritura la verdad y darnos una vida auténtica, honesta, limpia, transparente. Nos ofertas esa opción hoy ya como tus hijos redimidos, que podamos en esta tierra ser tu reflejo, tu imagen, y saber, Señor, que no alcanzaremos ese propósito de manera infalible, pero somos llamados a progresar y a caminar, y en esa proporción directa, Señor, a experimentar el gozo y la paz y la felicidad. El mejor estado del cristiano es en la práctica de la santidad. El peor estado del cristiano
Es la incertidumbre de su estado de salvación por la incidencia y reincidencia en el pecado. Lo peor que nos puede pasar es dudar de nuestra salvación por el pecado que practicamos. Señor, perdónanos, perdónanos. Fuimos llamados a santificarnos, a ocuparnos en nuestra salvación, a vivir ocupando el tiempo en lo que la gente salva, ocupa el tiempo, porque por gracia fuimos salvos por medio de la fe. Señor, gracias por este llamado a la obediencia que una vez más nos haces. Gracias por los estímulos gloriosos que nos das para ser obedientes. Una obediencia inspirada en ti, Jesús. Una obediencia producto de contemplar tus maravillas y disfrutar de ti, porque eres el ser más disfrutable en el universo y en la eternidad. Una obediencia responsable que nos lleva a ocuparnos en la santidad. Una obediencia reverente, seria, reverente y respetuosa a ti. Una obediencia dependiente, sabiendo que tú eres el que hace en nosotros el querer y el hacer. Una obediencia voluntaria y confiada, de buena gana, en todas las áreas de nuestra vida, y que proclame la palabra de vida. Que podemos ser luminares para nuestros hijos, en nuestros matrimonios, en nuestras familias, en nuestra iglesia, en la sociedad, en el trabajo, en el negocio. Que podamos brillar y mostrar a la gente el camino de salvación en Cristo Jesús. Y en esto, Señor, tu gloria sea exaltada. En el nombre de Jesús. Amén y amén.